estimado presidente. Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Hoy, como le había informado en el segmento anterior, de la presentación de nuestro tema del día de hoy y de nuestros distinguidos invitados, vamos a hablar sobre los temas aún pendientes en la República Dominicana. Hablamos de reformas pendientes que han estado bajo discusión o llamando la atención de las grandes fuerzas vivas de la nación dominicana durante los últimos años, y teniendo, sin que lleguemos todavía a un acuerdo sobre muchas de ellas. Y para ello contamos con la muy grata presencia de dos dirigentes del comercio dominicano, el licenciado Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, el licenciado Sandino Bisonó, quien es presidente del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, CONADECO, y el abogado Francisco Franco. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué ha pasado que en el país resulta tan difícil a lo largo de los años ponernos de acuerdo para esas reformas o esos temas que aún están pendientes realmente puedan concretarse? Abogado. Sí, yo creo que es un asunto de, en primer lugar, de consenso político, de legitimidad de las decisiones, y de que todos apuntemos el vértice de las decisiones políticas a un mismo sentido, es decir, que empujemos sin las diatribas, sin las diferencias propias de los intercambios incluso de poder, de que empujemos todo el vértice del desarrollo en un mismo sentido. Hay puntos luminosos, por ejemplo, cuando se llegó al consenso de la Ley Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, donde se fijaron una serie de metas, algunas impuestas incluso desde la propia ONU, de la Organización de Naciones Unidas, pero hay precedentes de que la clase política ha logrado ponerse de acuerdo para impulsar el desarrollo de la nación. Entonces creo que ese es el primer punto que divide, que es el aspecto político, y que muchas veces requiere de hacer una serie de concesiones entre las partes, entre las mayorías, y lograr esas conquistas. Licenciado García y licenciado Bisonó, ¿cuál es su opinión al respecto? Licenciado García o licenciado Bisonó, el que quiera. Ok. En el país, en nuestro país, hay muchos temas pendientes que son vitales para la vida de la República Dominicana. Bueno, pienso que el licenciado Bisonó tiene problemas con su internet. Bueno, aparentemente no, yo tengo buena señal acá. Bueno, continúe. Sí, pues les decía que en nuestro país hay muchos temas pendientes, que son temas que están a la orden del día y que necesitan ser enfrentados. ¿Cuáles son esos temas? Son temas sociales y de vida, en su gran mayoría. Por ejemplo, de los temas que tenemos pendientes fundamentales, son, por ejemplo, el tema del agua. El agua potable, las aguas de nuestros ríos. Tenemos también pendiente el problema del medio ambiente, el problema de la basura en las ciudades, los temas de electricidad todavía que tenemos, la inconsistencia de nuestro sistema eléctrico. Todavía sufrimos severos apagones. Y de esa manera, pues nosotros como Asociación de Consumidores hemos siempre puesto el dedo sobre la llaga, sobre los temas pendientes que afectan directamente a la persona, y uno de ellos también es la salud. Ustedes saben que estamos todavía en medio de una pandemia. ¿Cómo ha afrontado el gobierno el problema de la salud de los dominicanos? ¿Cómo los dominicanos han sufrido con estos temas de salud? Entonces, todavía hay cosas que resolver en ese tema de la salud, y fundamentalmente la atención primaria, los hospitales públicos, que aunque se ha hecho alguna mejoría, pero todavía no hay la asistencia que merecemos los dominicanos en ese tema de la salud. Y también está en la educación.
O sea, le estoy hablando de temas que tienen que ver con los servicios que usamos los dominicanos en nuestra vida y por tanto son temas que tenemos que todos los días sufrir de ellos, que todos los días tenemos que apuntar. ¿Qué nosotros queremos? Bueno, que el Estado dominicano comience a enfrentar esos retos que tiene y esperar que pase esta situación que nos tiene como a todo el resto del mundo de la pandemia, pero también tenemos que ir viendo, por ejemplo, la ley de agua. Hay un problema con la ley de agua que tiene 15 o 17 años en el Senado y no terminan de aprobarla. Hay un problema con el tema de la basura. Las ciudades están llenas de basura. No sabemos dónde llevarla. Los vertederos están colapsados. El medio ambiente pues, se ha enrarecido porque en realidad no sabemos qué hacer con la basura. Desde que se convirtió en un gran negocio para algunos, pues ya generalmente hemos tenido que convivir con la basura en todas nuestras ciudades, incluso hasta en los campos. Estamos sufriendo del flagelo de la basura y la contaminación ambiental. Nuestros ríos están plagados de basura. Cuando hacen una correntía, en vez de traer agua, traen plástico, traen basura, no importa dónde sea. Y son cosas que nosotros los dominicanos tenemos que ir viendo cómo afrontarlos y cómo resolverlos. Esa es una parte de nuestra realidad. El licenciado García, en su opinión como presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana desde hace mucho tiempo, ¿cuáles cree usted que son los temas que el país no ha podido abordar con seriedad y con la prontitud que esos mismos temas exigen? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos un gran tema pendiente a nivel nacional, que es la reforma del Código Laboral en la República Dominicana. Tenemos un código que tiene más de 20 años, no, 30 años, lo cual es un código obsoleto completamente. Tenemos una ley de seguridad social, la 8701, que ya tiene 20 años, donde se contemplaba la entrada en vigencia del seguro de desempleo para buscar la forma para quitar la cesantía y el preaviso del Código de Trabajo. Sin embargo, los empresarios estamos pagando preaviso, cesantía y el 1% de la nómina, donde ya hay más de 60.000 millones de pesos acumulado en la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, no ha habido una voluntad política para resolver este tema y nosotros, los empresarios comerciales, estamos decididos en este 2021, con pandemia o sin pandemia, tiene que ocurrir una reforma sustancial al Código Laboral, porque el comercio ni el empresariado soporta más esta doble tributación que estamos teniendo. En el caso de que esa reforma no se logre, ¿qué pasaría? Bueno, es que nosotros, con los congresistas que tenemos, tanto senadores como diputados, y además con la campaña que vamos a iniciar a nivel nacional, donde vamos a hacer vistas públicas para que los empleados entiendan que con la reforma del código vamos a tener más y mejores empleos, más y mejores condiciones de salario para todos los empleados. Y hay una cosa, nosotros somos el sector mayor empleador de la República Dominicana y en ninguna empresa de nosotros no hay ningún sindicato. Entonces yo no sé a quién es que representan los dirigentes sindicales cuando el sector mayor empleador no tiene ningún sindicato. Usted se refiere al comercio organizado, ¿no? Exactamente, sí, 1.900.000 empleos, comercio y servicios. Ahora, ¿qué pasaría? Porque los partidos políticos cuentan con mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y cada vez que se discute algo que afecta al sector empresarial, es obvio que la preferencia en el Congreso apunta a favor del gobierno, del sector oficial y no a favor del sector privado. Y los sindicalistas han sido muy sistemáticos en señalar y en advertir que no van a aceptar una modificación del código que eche atrás lo que ellos llaman que son derechos ya conquistados y legítimos y que deben ser preservados.
Bueno, lo primero es que nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a eliminar lo que son los derechos adquiridos. Por ejemplo, si un empleado, si mañana se aprueba el código y se elimina la cesantía y el preaviso, si un empleado tiene 100,000 pesos acumulados al día 8 de abril, entonces esos 100,000 pesos deben de pasar a los estados financieros como una deuda que tenemos nosotros frente a los empleados, y obviamente la DGI tiene que admitir en los estados financieros esta reserva por... Prenda el micrófono. de los salarios que tienen acumulados nuestros empleados en nuestras empresas. Entonces, no estamos hablando de que se van a eliminar los derechos adquiridos. Lo que estamos hablando es de tener un código moderno que contemple el teletrabajo, que se aplique la ley de el seguro de desempleo, como le llaman el colectando en Estados Unidos, para que de esta forma puedan tener una proporción del salario acorde con los nuevos tiempos. Ahora mismo el costo laboral está en un 62%. Un empleado que gana 20,000 pesos realmente está ganando 32,200 pesos. Entonces, eso es algo que es absurdo. Además, el problema más grave que tenemos nosotros, que es un tema grave pendiente, es la clasificación de las empresas, que se aplique la ley de clasificación de las empresas, que era la 488-08, que se convirtió en 187. ¿Usted entiende entonces que ese es el tema pendiente más importante para el sector comercial? La reforma del Código Laboral y concomitantemente que se aplique la ley 187-17 de clasificación de las empresas, porque aquí el Ministerio de Trabajo tiene una clasificación que el que tiene más de 4 millones de pesos en existencia, mercancía y edificación, paga el mismo salario mínimo que pagan las grandes empresas de la República Dominicana. Y eso es un absurdo. El REA de la Superintendencia de Banco tiene otra clasificación. La Tesorería de la Seguridad Social, otra clasificación. El Banco Central, otra. Ya la DGI este año comenzó a aplicar la ley. Entonces, ¿en qué país estamos nosotros cuando hablamos de reforma pendiente si las leyes, los gobiernos no la aplican? Y aquí es obligatorio que usted parece muy seguro, señor García, usted parece muy seguro del apoyo que tiene el sector comercial organizado en el Congreso de la República, pero eso en otras ocasiones no se ha concretado. Bueno, hay algo, usted debe recordar, pues también fue de los protagonistas junto a nosotros, porque nos daba participación en los espacios suyos cuando se eliminó la ley de patentes y cuando se eliminó la ley 13 de control de precios, que fueron movimientos que lo encabezamos nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes y quien les habla como presidente de la federación, y logramos que se eliminaran. Ahora, recuérdese que la única institución en la República Dominicana que realmente tiene fuerza social es la Federación Dominicana de Comerciantes. Usted conoce que los únicos que hemos realizado huelga, que hemos cerrado pueblos, que hemos cerrado regiones, es la Federación Dominicana de Comerciantes. Y si nosotros, si no logramos la sensibilización de parte de algunos sectores, oiga, nosotros junto con nuestros empleados vamos a cerrar el país si hay que cerrarlo, porque no es posible que 4 o 5 sindicalistas que no tienen 1.900.000 empleados como lo tenemos nosotros, quieran que este país siga actuando como un país del tercer mundo subdesarrollado. Muchísimas gracias, señor Sandino. ¿Cuál es su opinión con relación a esa? Yo pienso que dos de los grandes temas pendientes que hay en el país son los dos pactos que aún que no han sido acordados y que figuran como un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada hace ya mucho tiempo. Sí, fíjense, yo quiero corregir un poquito al amigo Iván, que es nuestro amigo de hace muchos años, en cuanto al problema de la eliminación del control de precios. Eso está contemplado
en la ley 35805, porque fue abolido el control de precios, que era la ley 13. Y ahí tomamos parte nosotros los consumidores, que estuvimos discutiendo la ley por mucho tiempo hasta que se fue aprobada. En cuanto a los pactos que están pendientes o que se han aprobado, nosotros queremos decir que, por ejemplo, el pacto eléctrico que se acaba de aprobar y ha pasado, nosotros... Pero está bajo discusión todavía. Todavía está bajo discusión, pero nosotros de ninguna manera estamos conformes con lo que se ha planteado dentro del pacto eléctrico, porque fundamentalmente deja fuera a los usuarios. Y se supone que si hay un pacto eléctrico es para mejorar las condiciones de los usuarios eléctricos. Sin embargo, lo que se ha visto más es los intereses de los grandes proveedores de energía, de los grandes productores de energía, generadores de energía, y se ha dejado de lado el problema que es la gente. Y hasta este momento no se han podido poner de acuerdo ni siquiera cuánto va a costar el kilovatio hora para un usuario. Entonces, eso anda de manera alocada. Unos tienen un precio, otros tienen otra. Entonces, ese pacto eléctrico, nosotros pensamos cuando comenzaron con la discusión que nosotros participamos, pensamos que de verdad ese pacto iba a venir a resolver el problema, pero lo que ha habido es una negociación de intereses para ver cuál sector jala más para el otro. Señor Bisono, ¿usted comparte el criterio del señor García con relación al pacto laboral, al código laboral? Bueno, eso es un poco espinoso, porque ellos, los comerciantes, tienen razón en algunas cosas, y eso va a pasar igual que lo de la ley 13. Eso va a tener que ser abolido para adoptar posiciones nuevas, aunque mucha gente no entiende cuando se habla de quitar la cesantía, cuando se habla de quitar esos beneficios que por años han logrado los trabajadores. Pero fíjense que hasta los propios dirigentes de las centrales sindicales no se han puesto de acuerdo con eso, ni han luchado de forma beligerante para mantener eso. Nosotros, como asociación de consumidores, estamos con que se quiten esos beneficios que ya son obsoletos. Ya eso fue parte de un código que se discutió hace demasiados años, que se puso en vigencia hace demasiados años, y ya hay que buscar nuevas alternativas donde el trabajador sí esté protegido, pero que ya no sea de la manera que se ha venido manejando durante tantos años. Me gustaría conocer la opinión del licenciado Franco, que ha trabajado en la formulación de leyes en la República Dominicana, por su condición de letrado del Tribunal Constitucional hasta hace poco semanas. Sí. ¿Cuál es su opinión con relación a lo que hemos estado discutiendo? El tema del Código Laboral precisa una reforma y precisa también una reforma la Ley de Seguridad Social. Sí, bueno, ambas leyes, cada ley, una ley no es más que una manifestación de las necesidades sociales de un momento. Ambas son leyes que ya tienen décadas de promulgadas. El Código Laboral del año 1992, la Ley de Seguridad Social 8701 del año 2001. Ambas pueden ser objeto de actualizaciones, de reforma, de renovación. Hay muchas manifestaciones en la vida laboral que eran incluso impensables para los años 90. Incluso la propia situación de pandemia ha traído como consecuencia el surgimiento de nuevas relaciones laborales. Entonces es innegable que es una necesidad imperativa, imperiosa, pues hacer una reforma integral del Código de Trabajo. El problema que siempre se da es el requerimiento de poner de acuerdo tres partes, el clásico acuerdo tripartita que debe darse entre empleadores, empleados o sindicalistas en este caso, y el gobierno, para adoptar esas leyes. Eso siempre ha producido tranque cuando llega el momento incluso del ajuste salarial y demás. Y es una realidad que es innegable. Ahora, lo que sí también es palpable es la necesidad de que
esas ambas leyes sean pues reformadas, como muchas otras que ya con el paso de los años deben ir siendo remozadas y renovadas por las propias necesidades sociales que hay que ir dándoles respuesta. Antes de pasar a hacer la pausa en 2 minutos, me gustaría muy brevemente de parte de ustedes que me citaran otro tema pendiente de discusión sin entrar en detalles de los mismos para conversar sobre eso cuando regresemos después de la pausa. Señor García. El pacto fiscal es obligatorio, una reforma integral fiscal y el famoso pacto eléctrico que nosotros fuimos parte de él y que los usuarios, como dice Sandino, no fueron de nada para nada beneficiados. Y obviamente la reforma policial, que es imprescindible para la seguridad jurídica del país. Señor Bisonó. Sí, estoy de acuerdo con Iván en esos temas y él tocó fundamentalmente la reforma policial que tiene que ver con la reforma de la ley de seguridad social y de la estrategia que debe hacerse para la seguridad ciudadana, que todo el mundo está reclamando. Ahora, ¿qué sucede? Que esa ley, esa reforma policial que se está pidiendo y que se ha comenzado a ejecutar con una comisión muy amplia que ha designado el señor presidente, nosotros tenemos, no vamos a decir que somos escépticos, pero sí creo que ellos van a tener que emplearse a fondo para satisfacer la expectativa que tiene la sociedad dominicana sobre una reforma policial. Entonces, nosotros quisiéramos que realmente haya una verdadera reforma policial en la República Dominicana. Licenciado Franco, para terminar este segmento. Sí, coincidiendo con ambos disertantes, el tema de la reforma policial y el plan de seguridad ciudadana son necesidades imperativas. Pero a eso yo quisiera agregar la necesidad en términos jurídicos de que se apruebe y se adopte finalmente el Código Penal Dominicano que se encuentra ahora mismo en el debate, y otra serie de comisiones para adecuación de distintas normas que se han ido proponiendo, que se han ido fraguando, pero que finalmente no han dado un resultado palpable. Bien, caballeros, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero estaremos de regreso inmediatamente. A los amigos televidentes, manténganse en sintonía porque Edición Nocturna regresa después de esta pausa.